That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. We will not let what happened in Europe happen to America. Alerta máxima en fronteras. Trump desata una nueva tormenta migratoria con veto explosivo a adhesiones. Esta maniobra, con ecos de vetos de viajes previos, emerge ahora con nuevas justificaciones y un listado de naciones en medio de la tormenta que enciende un polvorín de debates tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos. En una sacudida geopolítica que evoca sus más controvertidas políticas, el expresidente Donald Trump ha detonado una bomba en el tablero de la inmigración estadounidense. Una nueva y fulminante proclamación prohíbe y restringe severamente el acceso a Estados Unidos para ciudadanos de 19 países. Una noticia que agencias como Associated Press, AP y Reuters estarían transmitiendo con urgencia global. Este informe crucial desglosa cada ángulo ardiente, qué naciones figuran en la lista negra y los motivos esgrimidos, las argumentaciones oficiales que emanan de la Casa Blanca con detalles que The New York Times o The Washington Post investigarían a fondo, las categorías de visas que serán directamente impactadas, las exenciones, sí, es que alguna vez sobrevive el escrutinio, y las réplicas inmediatas y vehementes de figuras políticas de alto calibre, organizaciones internacionales y las propias naciones señaladas. La implementación de estas directrices es inminente, marcando un antes y un después. Manténganse informados sobre esta explosiva medida y sus repercusiones. Suscríbanse ahora. La nueva orden ejecutiva, un decreto que resuena. Aunque se filtró la información que el mandatario ya sopesaba esta acción, un atentado antisemita ocurrido en Estados Unidos habría precipitado la cronología. La proclamación entrará en vigor con la precisión de un reloj a las 00:01 del 9 de junio, una fecha que se cierne amenazante. La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, lanzó desde la plataforma X una declaración que sería replicada y analizada por toda la prensa internacional. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de proteger a los estadounidenses de actores extranjeros peligrosos que vienen a venir a nuestro país y causarnos daño. Enfatizó con vehemencia que el presidente Trump siempre actuará en el mejor interés del pueblo estadounidense y su seguridad. El propio Trump, en un mensaje videográfico difundido el miércoles y que sería titular en todos los noticieros, justificó la directiva invocando los peligros extremos que, a su juicio, emanan de extranjeros que ingresan sin la adecuada revisión. Trazó una línea directa entre esta decisión y el ataque en Colorado, donde un individuo de nacionalidad egipcia agredió a participantes de un acto de apoyo a rehenes israelíes de Hamas. No lo queremos, sentenció Trump con dureza en el video. Proclamó que Estados Unidos no puede permitirse una migración abierta desde ningún país donde no podamos investigar y evaluar de forma segura y fiable a quienes buscan entrar. Y lanzó una advertencia clara. Nuevos países podrían ser incorporados a la prohibición a medida que emerjan amenazas globales. ¿Qué naciones se verán afectadas por esta nueva política? Hay dos categorías principales: países con prohibición total y países con restricciones parciales. Primero, los 12 países cuyos nacionales tendrán completamente prohibida la entrada a Estados Unidos son Afganistán, Myanmar, también conocida como Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen. Es importante destacar que gran parte de estas naciones se encuentran en África y Asia, y sus poblaciones son en general de mayoría musulmana. Muchos de ellos son considerados estados fallidos, se encuentran sumidos en regímenes represivos o tienen relaciones frías, adversas o abiertamente antagónicas con Washington. Algunos incluso están gobernados por grupos que tomaron el control tras años de intervención estadounidense en sus asuntos. Países con restricciones parciales.
En otro orden, tenemos un grupo de 7 países cuyos ciudadanos enfrentarán restricciones parciales para entrar a Estados Unidos. Estos son Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Venezuela. Sobre estas restricciones parciales, la Casa Blanca ha señalado que apuntan específicamente a los inmigrantes y no inmigrantes con visas B1, B2, B1B2, F, M y J. Estos tipos de visas cubren una amplia gama de viaje, desde turismo y negocios hasta estudios e intercambios culturales. Análisis detallado por región y país. Afganistán. En el caso de Afganistán, la prohibición total de entrada es particularmente sensible. Podría afectar gravemente a los afganos que colaboraron con Estados Unidos durante las 2 décadas de conflicto en ese país. Es importante señalar que Estados Unidos no reconoce formalmente al gobierno talibán como la autoridad oficial de Afganistán, grupo extremista que recuperó el poder en 2021 en medio de una caótica retirada de las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, hay una excepción crucial. Los afganos que ayudaron al gobierno estadounidense durante la larga intervención de Washington están exentos de la prohibición si poseen estas visas especiales de inmigrantes, SIV. Este programa ha asignado más de 50.000 visas desde 2009. Cuba y Venezuela. 2 naciones latinoamericanas, Cuba y Venezuela, enfrentan restricciones parciales bajo esta nueva medida. La proclamación presidencial detalla las razones. En el caso de Cuba, el documento la describe como un estado patrocinador del terrorismo que no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos y se ha negado históricamente a aceptar el regreso de sus nacionales deportados. También se menciona el porcentaje de beneficiados de visados cubanos que exceden el tiempo de estancia autorizada en Estados Unidos. Por estas razones, se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales de Cuba como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B1, B2, B1B2, F, M y J. En cuanto a Venezuela, la proclamación indica que el país carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de selección e investigación de solicitantes de visados. Además, al igual que Cuba, se señala que Venezuela se ha negado históricamente a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación. Consecuentemente, se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales de Venezuela como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B1, B2, B1B2, F, M y J. Estas restricciones podrían tener un impacto significativo especialmente para los venezolanos. Más de 55.000 personas procedentes de Venezuela recibieron visas de no inmigrante para entrar en Estados Unidos en 2023. Y la cifra es aún más impactante si miramos la última década. Casi 800.000 venezolanos recibieron este tipo de visados durante ese periodo, según datos del Departamento de Estado. Esta medida se produce apenas una semana después de que la Corte Suprema permitiera a la administración Trump suspender un programa de parole humanitario de la era Biden que permitía a 500.000 de personas de Cuba, Venezuela y Nicaragua vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Haití. Haití se encuentra entre los países con una prohibición total de entrada. La nación caribeña lleva años sumidas en violentos disturbios. La situación es crítica. Las bandas criminales controlan al menos el 85% de su capital, Puerto Príncipe, y han lanzado ataques en la región central del país en los últimos años. Esta violencia implacable ha provocado el desplazamiento interno de más de 1 millón de haitianos. Naciones africanas. 7 naciones africanas enfrentan prohibición total de viajes a Estados Unidos: Chad, Sudán, Libia, Eritrea, República del Congo, Somalia y Guinea Ecuatorial. Adicionalmente, se impuso una restricción parcial a las naciones de Burundi, Togo y Sierra Leona. La Casa Blanca ofreció justificaciones específicas para algunos de estos países. Por ejemplo, Somalia fue identificada como un refugio seguro para terroristas, dirigido por un gobierno que carece de mando y control de su territorio. Las relaciones con Sudán también se han deteriorado significativamente. El mes pasado, la administración Trump anunció que impondría sanciones al gobierno sudanés dirigido por militares después de descubrir que utilizó armas químicas el año pasado durante su guerra en curso con una facción militar rival.
La Casa Blanca también ha mantenido una relación fría con Chad, que exigió la retirada de las tropas estadounidenses de su territorio el año pasado. Chad, de hecho, tenía una de las tasas más elevadas de reabastecimiento de la vigencia de visas, conocida como overstayed, de todos los países incluidos en la prohibición. Alrededor de la mitad de las personas admitidas en Estados Unidos procedentes de esta nación centroamericana rebasaron la vigencia de su visado en el año fiscal 2023. Con Eritrea, cuyo ejército fue acusado por la administración Biden en 2023 de cometer crímenes de guerra durante un conflicto en el norte de Etiopía, las relaciones también son tensas, y el Departamento de Estados de Estados Unidos ha hecho reprimendas similares contra actores estatales y no estatales en Libia, a los que acusó de cometer crímenes contra la humanidad. En el caso de Togo y Sierra Leona, que enfrentan restricciones parciales, se informa que algunas personas con visas F, M y J, generalmente estadounidenses y participantes en programas de intercambio, tienen porcentajes de sobreestadía que superan el 35%. Irán y Yemen, adversarios en Medio Oriente. La prohibición total también afecta a dos adversarios de Estados Unidos en Medio Oriente, Irán y Yemen. Con ambos países, Estados Unidos mantiene lazos diplomáticos limitados o inexistentes. En el caso de Yemen, el gobierno de Trump atacó a los rebeldes hutíes con ataques aéreos durante varias semanas a principios de este año, en respuesta a los ataques del grupo a barcos y la interrupción de las rutas comerciales en el Mar Rojo. Los hutíes controlan gran parte del oeste de Yemen, incluida la capital, Sanaa. Myanmar y Laos, sudeste asiático. En el sudeste asiático, Myanmar, Birmania, enfrenta una prohibición total, mientras que Laos tiene restricciones parciales. La Casa Blanca declaró que tanto Laos como Myanmar no han cooperado con Estados Unidos en el retorno de sus nacionales. La situación en Myanmar es particularmente sombría. La junta militar que gobierna el país ha pasado los últimos 4 años librando una brutal guerra civil. Han enviado columnas de tropas a sangrientos ataques, incendiando y bombardeando pueblos, masacrando a residentes, encarcelando a opositores y obligando a jóvenes de ambos sexos a alistarse en el ejército. La junta está encabezada por un jefe del ejército que derrocó al gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi y se autoproclamó líder. Estados Unidos y Laos tienen una historia complicada, marcada por los bombardeos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Sin embargo, las relaciones han mejorado notablemente en este siglo, y la asociación entre Estados Unidos y Laos es una de las más estables y productivas entre los 19 países objetos de la prohibición del miércoles. Excepciones a la prohibición. Es crucial entender que esta amplia prohibición de viajes de Trump incluye algunas excepciones importantes. Según la propia proclamación, estas son algunas de las personas que aún podrían ingresar a Estados Unidos. Residentes permanentes legales de Estados Unidos, es decir, titulares de una Green Card. Aquellos que ya poseen visas estadounidenses vigentes. Ciertas categorías de visas específicas, aunque no se detallan todas exhaustivamente más allá de la CIV para afganos. Individuos cuyo ingreso se considere que sirve a los intereses nacionales de Estados Unidos. Estas serían excepciones otorgadas por el secretario de Estado caso por caso. Atletas que viajen para eventos deportivos importantes como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos. Titulares de visas de inmigrante que pertenezcan a minorías étnicas y religiosas que enfrentan persecución en Irán. Ciudadanos afganos con las ya mencionadas visas especiales de inmigrante CIV que ayudaron al gobierno estadounidense. Personas con doble nacionalidad que tengan ciudadanía de países no incluidos en la prohibición de viajes. Proceso de selección de países. ¿Cómo se llegó a esta lista de países? La proclamación de Trump señala que ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, que, en coordinación con otros altos cargos, identificara a países en todo el mundo en los que la información derivada de la investigación y la selección para la concesión de visados es tan deficiente que justifica una suspensión total o parcial de la admisión de nacionales de esos países. Después de completar ese proceso, según la proclamación, el secretario de Estado determinó que varios países siguen teniendo deficiencia en lo que respecta a la selección y la investigación. Se añade que muchos de estos países también se han aprovechado de Estados Unidos en su explotación de nuestro sistema de visas y su fracaso histórico en aceptar de regreso a sus nacionales expulsables.
La Casa Blanca ha reiterado que los criterios incluyen la falta de una verificación de antecedentes adecuada, altas tasas de permanencia tras el vencimiento de la visa y la no compartición de información sobre identidad y amenazas. La prohibición de ingreso a Estados Unidos estará vigente hasta que los países afectados subsanen las diferencias o corrijan las causas que se indican en la proclamación. Y como mencionó el presidente, la lista está sujeta a revisión y cambios si los países implementan mejoras sustanciales. Reacciones y críticas. Como era de esperar, esta medida ha generado una ola de reacciones tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson defendió la medida como el cumplimiento de la promesa de Trump de proteger a los estadounidenses y la calificó como restricciones de sentido común. Las críticas no se han hecho esperar. Sean Vander, fundador de Afghan Evac, una importante coalición estadounidense de grupos de reasentamiento y de veteranos, expresó su preocupación expresando que la prohibición de viajar afecta desproporcionalmente a las familias de individuos que buscan ingresar legalmente a Estados Unidos. Desde el Partido Demócrata, las críticas han sido contundentes. La congresista demócrata por Washington, Pramila Jayapal, escribió en redes sociales: "Esta prohibición, que es una expansión del veto a musulmanes del primer mandato de Trump, no hará más que aislarnos en la arena internacional". En una línea similar, el también congresista demócrata Don Bayer acusó a Trump de traicionar los ideales de los fundadores de Estados Unidos. A nivel nacional, los gobiernos de los países afectados han criticado la prohibición. Uno de los primeros en reaccionar fue el gobierno de Venezuela. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos. La Comisión de la Unión Africana expresó su preocupación por el impacto de las prohibiciones en los lazos entre personas, el intercambio educativo, el compromiso comercial y las relaciones diplomáticas más amplias que se han cultivado cuidadosamente durante décadas. Contexto histórico. Vetos anteriores de Trump. No es la primera vez que el presidente Trump ordena una prohibición de viajes de esta naturaleza. Un primer veto fue aplicado por el mandatario al inicio de su primer mandato en 2017 a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Durante su campaña, Trump también dijo: "Restableceremos la prohibición de viajes, algunas personas la llaman la prohibición de viajes de Trump, y mantendremos a los terroristas islamistas radicales fuera de nuestro país". El caso de Egipto. ¿Por qué no está en la lista? El punto que ha llamado la atención es la ausencia de Egipto en esta lista de prohibición de viajes. Esto es notable porque, según funcionarios de la Casa Blanca, las restricciones se aceleraron después de que un ciudadano egipcio fuera acusado de intento de asesinato tras el ataque con cócteles Molotov en Boulder, Colorado, un evento que el propio presidente citó como justificación. Entonces, ¿por qué Egipto no fue incluido? Egipto ha sido durante mucho tiempo un socio clave de Estados Unidos en Medio Oriente. Las relaciones entre El Cairo y Washington se remontan a 1922, cuando Egipto se independizó del Reino Unido, y se han mantenido desde entonces. Según la embajada estadounidense en Egipto, unos 450 egipcios viajan anualmente a Estados Unidos en programas de intercambio profesional y académico. Además, la nación árabe ha sido históricamente el segundo mayor receptor de ayuda militar estadounidense después de Israel. Después de 1978, Estados Unidos ha aportado más de $50.000 millones en ayuda militar a Egipto, según la embajada estadounidense, aunque parte de esta ayuda se ha retenido ocasionalmente debido al historial de derechos humanos del país. En conclusión, una nueva y contundente política migratoria de la administración Trump prohíbe totalmente la entrada a ciudadanos de 12 países y las restringe para otros 7, incluyendo Cuba y Venezuela. Las justificaciones oficiales se centran en la seguridad nacional, la falta de cooperación en la verificación de antecedentes por parte de algunos países, altas tasas de sobreestadía de visas y la necesidad de proteger a los estadounidenses de actores extranjeros peligrosos. Existen excepciones para residentes permanentes, titulares de visas actuales y otros casos específicos, pero la prohibición es amplia y ya ha provocado una fuerte condena de grupos de derechos humanos, algunos gobiernos extranjeros y figuras del Partido Demócrata en Estados Unidos. Trump ha dejado claro que esta lista no es definitiva y que podrían añadirse más países o eliminarse aquellos que realicen mejoras sustanciales.
La prohibición estará en vigor a las 00:01 del 1 de junio, es decir, en cuestión de días. La cuenta regresiva es implacable y el tiempo se agota. El 9 de junio, un nuevo telón de acero migratorio descenderá sobre Estados Unidos, sellando el destino de millones. Para incontables familias en Cuba, Venezuela y otras 17 naciones, los sueños de reencuentro, estudio o una nueva vida están a punto de estrellarse contra un muro de acero burocrático. La pregunta en todo el mundo no es solo cómo responder, sino ¿quién será el próximo país en la lista? Suscríbete a nuestro canal, dale like, toca la campanita y comparte para más actualizaciones y análisis agudos de temas cruciales que están marcando el curso de la humanidad.